Bien, el tema que vamos a ver el día de hoy es la incomparable gloria de los hijos de Dios. La incomparable gloria de los hijos de Dios. Vamos a ir a Romanos capítulo 8, versículos 17 y 18. Dice así la palabra de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Bien, seguimos adelante con nuestro estudio expositivo de la epístola a los Romanos. La vez pasada hablamos de un tema muy hermoso, muy bonito, pero a la vez muy importante. El tema de la adopción. Bueno, o más bien el testimonio, ¿no?, que tenemos ahora por parte del Espíritu, de que somos hijos de Dios. Y como decíamos, terminamos la vez pasada, el tema en sí no es tanto plantearnos la doctrina, sino que Dios, el Padre, se quiere asegurar de que nosotros estemos realmente convencidos y seguros de que somos sus hijos. Por supuesto, en virtud de lo que Cristo hizo y gracias a la obra de su Espíritu. Ok. Pues seguimos adelante. Este tema, por supuesto, está muy conectado con el anterior, ¿verdad? Bien sea conscientemente o no, todo cristiano genuino vive en la luz y esperanza de la gloria. Eso es una realidad. Esa esperanza fue resumida quizás de la mejor manera por Juan en su primera carta, capítulo 3, versículo 2, cuando dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. A causa de nuestra confianza absoluta y consumada en Jesucristo como Señor y Salvador, Dios en su gracia ya nos adoptó como sus hijos. Eso es un hecho, eso es una realidad indiscutible. Pero un día seremos semejantes a Él. Es lo que en la teología se conoce como el ya y todavía no de nuestra salvación. Ya es una realidad, ya es un hecho que somos hijos de Dios. Eso es indiscutible. Pero todavía está por venir lo mejor. Llegará un día en que seremos semejantes a Él, semejantes al Hijo de Dios, perfecto y sin pecado, quien cargó con nuestro pecado a fin de que nosotros pudiésemos participar no solo de su justicia, sino también de su gloria, como veremos en este día. La glorificación marca una culminación y perfeccionamiento definitivo de la salvación. Eso es glorificación en términos muy generales. Es la culminación y perfeccionamiento de nuestra salvación. Es la consumación de nuestra salvación. Por lo tanto, como el pastor Lloyd Jones observó correctamente en su exposición de nuestro texto, la salvación no puede detenerse en otro punto que no sea la perfección total, o de lo contrario no es salvación en absoluto. ¿Sí? Si nuestra salvación no va a terminar algún día en lo que conocemos como la glorificación, entonces pues no es salvación, definitivamente. Pablo señaló en dirección a esa verdad cuando dijo a los creyentes Filipenses 1:6, de que estaba persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El apóstol estaba convencido 100% de que nuestra salvación aún no había sido consumada. Ya había empezado, pero todavía estaba por venir la consumación final o la perfección de dicha salvación. La salvación trae crecimiento continuo
en la gloria divina hasta que es perfeccionada en la semejanza de Jesucristo mismo. Entonces vamos en camino a esa salvación. Bueno, ya somos salvos, pero vamos en camino a la perfección, más bien, esa es la palabra correcta. Vamos en camino a la perfección, como dice Pablo en 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos mirando cara a cara descubierta en un espejo la gloria del Señor. Ahora estamos así, mirando la gloria del Señor, ¿cómo? Como a través de un espejo, ¿verdad? Como cuando ustedes van en su auto, en su vehículo, y miran los carros atrás, los miran por un espejo. No los ven todavía en realidad, pero ya los están viendo. Nosotros por ahora estamos viendo la gloria del Señor como en un espejo. Pero, dice, ¿verdad? Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Vamos en ese camino, en ese proceso, hasta que llegue el día en que ya no vamos a ver la gloria como en un espejo. Ya no vamos a ver a Cristo a través de un espejo, sino que lo vamos a ver cara a cara con nuestros propios ojos. Como parte de su ministerio a nosotros durante nuestra vida en la tierra, el Espíritu Santo nos lleva a un nivel de gloria, al siguiente nivel de gloria. Vamos en ascenso. Además de libertar a los creyentes del pecado y de la muerte, lo que vimos en los versículos 2 y 3, de capacitarlos para cumplir la ley de Dios, versículo 4, de cambiar su naturaleza, versículos 5 al 11, de investirlos de poder para la victoria, versículos 12 y 13, y de confirmar su adopción como hijos de Dios, versículos 14 y 16 de Romanos 8, el Espíritu Santo ahora garantiza su gloria última y definitiva. Esto es lo que resta del capítulo. El Espíritu Santo garantiza su gloria última y definitiva. En los versículos 17 y 18, que es nuestra porción el día de hoy, Pablo se enfoca en la gloria incomparable de los creyentes que les ha sido garantizada. Bueno, como lo anoté cuando empezamos el capítulo 8 y hemos seguido insistiendo, Romanos 8 en realidad creo que es la mejor exposición de la obra del Espíritu en todas las Escrituras. Ya les mencioné lo que hemos visto y lo que queda por ver. Entonces, el Espíritu Santo ahora aquí nos va a hablar de la garantía de esa gloria, la garantía de la gloria. Al proclamar la gloria incomparable con que cuentan los creyentes por gracia divina, Pablo se enfoca primero en los herederos. Son 2 versículos, si se dieron cuenta, la lectura inicial, ¿verdad? Entonces, en la primera parte del versículo 17 vamos a hablar de los herederos. En la segunda parte vamos a hablar de la fuente de la gloria. En la tercera parte vamos a hablar del alcance de esa gloria. En la cuarta parte del verso 17 vamos a hablar de la prueba de esa gloria. Y en el versículo 18 hablaremos de la comparación de la gloria. Entonces, sin más preámbulos, entremos en materia. Primero, los herederos de la gloria. Ese es nuestro primer encabezado. Vamos a hablar de los herederos. Versículo 17. Y si hijos, ¿qué dice? También herederos. Bueno, no es difícil entender, ¿no es cierto? ¿Quiénes son los herederos de un padre? Los hijos, ¿no es cierto? Pero como decíamos hace 8 días y luego pues vamos a recalcar otra vez, el padre solo tiene un hijo y heredero por naturaleza, ¿que es quién? Cristo, ¿verdad? Nosotros vamos a ser herederos, ¿cómo? Por adopción. Ese fue nuestro tema la semana pasada. Los creyentes vamos a ser herederos por adopción. Entonces, el énfasis de Romanos 8, 17 al 18 en la gloria de los creyentes se relaciona mucho con su adopción como hijos, definitivamente. Como resulta claro a partir del contexto precedente, este sí, condicional del versículo 17, no tiene la idea de imposibilidad o duda, sino de realidad y causalidad. Cuando el texto dice, y si hijos, aquí no está poniendo en tela de juicio si somos hijos o no. Más bien lo está dando por sentado. Podría traducirse mejor, puesto que somos hijos, o ya que somos hijos, entonces también somos herederos. Esa sería la mejor manera de decirlo. En otras palabras,
debido a que todos los creyentes son guiados por el Espíritu Santo y tienen su testimonio de que ellos sin duda son hijos de Dios, esto les proporciona también la garantía de que son herederos. Ese es el significado de esta primera parte del versículo 17. Los creyentes no solo tienen el testimonio del Espíritu de que son hijos de Dios, también pueden tener esa seguridad de que son sus herederos. Los ángeles del cielo no solamente prestan un servicio directo a Dios, esto es algo que también me llamó mucho la atención. Los ángeles no solamente prestan un servicio directo a Dios, sino que también sirven a los creyentes porque ellos son los hijos y herederos de Dios. A manera de ilustración, ¿los siervos en una casa sirven únicamente al padre de familia? Por supuesto que no. ¿También sirve a quién? A sus hijos, ¿no es cierto? A sus hijos, a los herederos. Esto es, miren, Hebreos capítulo 1, versículo 14. Dice, no son todos, hablando de los ángeles, espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Es una pregunta retórica. En otras palabras, lo que está diciendo el apóstol aquí es, definitivamente los ángeles también prestan o rinden un servicio a favor de ¿quiénes? De los hijos y herederos de la salvación. A causa de nuestra fe en Jesucristo, Dios el Padre, dice en Colosenses 1:12, nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. En la tradición judía, esto como un dato que nos ayuda a entender mejor el texto. En la tradición judía, el hijo mayor recibía normalmente una doble porción de la herencia de su parte. Eso era algo común entre los judíos. En la sociedad romana, y es importante que nosotros sepamos a quién está dirigida la carta. A los romanos, ¿verdad? Y claro, aunque allí también habían judíos, con toda seguridad, pero estaban en medio de una sociedad romana. Entonces, vamos a ponernos en contexto. En la sociedad romana, por otra parte, aunque el padre tenía la prerrogativa de dar más a un hijo que a los demás, lo corriente o lo común era que todos los hijos recibían partes iguales. Eso era lo común. Además, bajo la ley romana, las posesiones heredadas gozaban de mayor protección que aquellas adquiridas por el pago de un precio o a cambio de trabajo. Es decir, una propiedad que era por herencia era muchísimo más valiosa y era muchísimo más protegida que a una que incluso usted podía haber pagado por ella. Eso era algo que se respetaba muchísimo. Quizás, escuchen, quizás como un reflejo de esas costumbres y leyes romanas, el énfasis de Pablo en este pasaje se pone en la igualdad de los hijos de Dios y en la seguridad de su adopción. Como les dije otra vez, hijo por naturaleza solo uno, Cristo. Los demás venimos a ser ¿qué? Hijos por adopción. Ahora, en ese sentido, en ese orden de ideas, ¿qué hijo es más que otro entre nosotros? Pues todos venimos a ser exactamente igual. Esa es la idea. En otras palabras, la herencia prometida se convierte en la garantía de que somos por igual y sin duda alguna hijos de Dios. Sin excepción. Bueno, estamos hablando de creyentes, por supuesto, ¿no? Estamos hablando a los creyentes. Somos por igual y sin duda hijos de Dios. Pablo dijo a los Gálatas, capítulo 3, verso 29, si vosotros sois de Cristo, ahí está, ese sí es un condicional. Si vosotros sois de Cristo, entonces ¿qué? Ciertamente linaje de Abraham sois y herederos, según la promesa. Entonces, ¿para quién es la herencia? ¿O a quién se les ha prometido una heredad? A los creyentes únicamente, a los que están unidos a Cristo mediante la fe. Ok, ahora hablemos en segundo lugar de la fuente de gloria. Ya hablamos de los herederos. ¿Quiénes son los herederos? Los creyentes, por supuesto, los hijos de Dios. Número 2, la fuente de gloria. Dice en la segunda parte del verso 17,
No solo que somos herederos, sino que somos herederos de Dios. Herederos de Dios. La fuente de la gloria incomparable de los creyentes es Dios mismo, su Padre Celestial, quien los ha adoptado como hijos propios y herederos suyos. Él es la fuente de nuestra heredad. Pablo aseguró a los cristianos colosenses, capítulo 3, verso 24, que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Entonces, ¿de mano de quién vamos a recibir la herencia? Directamente de aquel que nos adoptó, de nuestro Padre Celestial. Esta herencia únicamente pertenece a Dios. Escuchen esto. Esta herencia pertenece únicamente a Dios y Él es el único que la puede dar, de manera que en su soberanía Él la concede sin excepción a los que se convierten en hijos y herederos suyos a través de la fe en Jesucristo. ¿La herencia de quién es? Del Padre. ¿Y a quién se la concede? A los suyos, a sus hijos, a aquellos que han sido adoptados como hijos suyos mediante la fe en Jesucristo. En su descripción del juicio de las ovejas y los cabritos en los últimos días, en Mateo 25, Jesús revela la asombrosa verdad de que nuestra herencia con Él fue ordenada por Dios desde la eternidad. Mire cómo dice Mateo 25, 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre. Escuchen, heredad el reino preparado para vosotros. ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Así que esta herencia que los hijos de Dios estamos por recibir no es algo que al parecer se le ocurrió de última hora. Eso ya estaba escrito, estaba preordenado, predestinado desde la fundación del mundo. Dios, escuchen, Dios no adoptó a sus hijos como algo que se le ocurrió en el momento, sino de acuerdo a su plan predeterminado de redención, el cual tuvo comienzo antes de la fundación del mundo, como dice Efesios 5, en amor habiéndonos predestinado. Otra vez, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Así que nuestra herencia, hermanos, ha sido reservada ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Desde el momento en que Dios planeó adoptarnos como sus hijos, wow, lo cual ya es mucho, ¿no? También pensó en darnos una herencia. El valor de una herencia está determinado por la dignidad de aquel que entra en posesión de ella. Y la herencia, aquí en la tierra, ¿verdad? Uno se puede dar cuenta de hijos que heredan algo que sus padres dejaron, quizás no fue mucho, pero otros como heredan fortunas, ¿no? Entonces, en ese sentido es que hablamos del valor de una herencia. Bueno, escuchen, la herencia de los cristianos viene del Creador, sustentador y dueño del universo. Claro, no estamos hablando aquí ni siquiera de las fortunas más grandes que pueden heredar aquí sobre la faz de la tierra. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de una herencia que viene del Creador, sustentador y dueño de todo el universo. Dios no solamente, esto también es muy importante, Dios no solamente es la fuente de nuestra herencia, sino que Él mismo es nuestra herencia. ¿Sí? ¿Nos parece grande heredar el mundo entero? Bueno, es lo que la gente quiere aquí, ¿no? A dos manos, abrazar el mundo, agarrar lo que más pueda.
Y con todo y eso, los más ricos no heredan nada. Porque al final de cuentas, cuando se mueren, nada se llevan. Recuerdan la parábola, ¿no? Necio, porque él ya había pensado y planeado, ya se había organizado, había construido grandes graneros. ¿Y qué le dice el Señor? Necio, esta noche vienen a pedir tu alma y todo lo que tienes, ¿para quién será? Así que no importa toda la fortuna que eres en esta tierra, eso va a terminar. Escuché en un sermón, preparando esto del pastor de Cali, se me fue el nombre ahorita, Prieto, una ilustración que me llamó mucho la atención de cómo un hermano que era muy rico lo invitó al rancho, a su rancho, al pastor, a un pastor. Y le mostró, duraron todo el día cabalgando en la propiedad y aún todavía no habían terminado. Y entonces, después de que terminan su cabalgata por la propiedad, le pregunta al pastor, pues, ¿qué le parece? Y entonces el pastor le responde, pues me parece que va a ser muy difícil dejar perder todo esto. Y eso es lo que ocurre en realidad con todas las riquezas que puedan obtener en esta tierra, en esta vida. Todo eso va a ser perecero y va a costar dejarlo. Bien, pero estamos hablando aquí, como les digo, no solamente de que vamos a ser herederos de toda la tierra, del mundo, del universo. Dios mismo es nuestra herencia. De todas las cosas buenas en el universo, escuchen, lo más precioso, si el universo nos parece algo sumamente hermoso, grande, inmenso, majestuoso, lo más precioso de todo es el creador del universo mismo en persona. Esa es la mejor de las herencias, ¿no les parece? El salmista declaró, Salmo 73, 25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Es decir, para el salmista Dios era todo. Él era su herencia. Y esa es la misma seguridad que los creyentes debemos tener en el Señor. Nada en esta tierra puede llenarnos en absoluto. El único que puede satisfacernos y llenarnos por completo es Dios mismo. Mi porción, dice Jeremías en Lamentaciones 3:24, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. En su visión en la isla de Patmos, Juan dice lo siguiente en Apocalipsis 21:3. Oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Qué gran promesa y qué enorme bienaventuranza. Escuchen esto. La bendición más grande que los hijos de Dios tendrán en el cielo será la presencia eterna de su Dios. Como dice el texto, ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. En otras palabras, ellos serán la herencia de Dios y Dios mismo será nuestra herencia. Qué bonita, qué hermosa relación, definitivamente. Ok, ya hablamos entonces de los herederos, ya hablamos de la fuente de la heredad, ¿no es cierto? Es Dios mismo. Ahora hablemos del alcance de la gloria. Versículo 17, tercera parte. No solamente dice que somos herederos de Dios, sino que somos coherederos con Cristo, ¿verdad? Muchos de nosotros somos herederos de quienes tienen muy pocas cosas que legar en cuanto a posesiones terrenales, y nuestra herencia humana termina siendo muy poco, quizás nada. Pero así como los recursos de Dios son ilimitados, también nuestra herencia no tiene límites, porque nosotros como coherederos participamos de todas las cosas que hereda por derecho propio el verdadero Hijo de Dios, Jesucristo. Como terminamos la última vez,
Es verdad, el único hijo por naturaleza es Cristo y el único heredero por naturaleza. Pero nosotros, por ser adoptados en ese sentido, nos hace ser igual, y por estar unidos a Cristo en esa adopción, nos hace igualmente herederos con Él. Nos hace partícipes de los mismos derechos y privilegios de Cristo. Y vamos a ver ahorita. Es algo sumamente grande. Pablo expresó con regocijo en Efesios capítulo 1, versículos 3 y 11. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Sí? Nosotros, mis hermanos, ya somos bendecidos, por supuesto. Pero va a llegar un día en que estaremos juntamente con Cristo reinando. Gobernando es la idea, con Cristo. Cristo va a ser el príncipe, o bueno, Él ya es el príncipe, Él es el rey. Nosotros vamos a estar juntamente con Él como sus hermanos. En Él, versículo 11 de Efesios 1, asimismo tuvimos herencia en Cristo. En Cristo. Por eso somos coherederos con Él, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dios el Padre ha constituido a Cristo heredero de todo, dice Hebreos 1. Y puesto que nosotros somos coherederos con Él, estamos destinados a recibir todo lo que Él reciba. Wow. Ahora, en la aritmética de la tierra, es decir, entre nosotros los hombres, si cada heredero recibe una porción igual de dividida, pues entonces cada quien va a recibir solo una parte, ¿no es cierto? Eso por lógica tiene que ser así. Pero el cielo, escuchen, el cielo no está regido por esa clase de aritmética o de límites. Y todo hijo adoptivo de Dios, escuchen, recibirá la herencia plena con el hijo. Es decir, todos los hijos vamos a recibir lo mismo, ¿verdad? Porque somos igualmente adoptados. Pero no es que cada uno va a recibir una pequeña parte de la herencia, no, sino que todos vamos a recibir todo. Esa es la idea. Todos vamos a recibir la plenitud de esa herencia juntamente con Cristo. Hoy son buenas noticias, estamos llenos de buenas noticias. Todas las cosas que Cristo recibe por derecho divino, escuchen, nosotros las recibiremos por gracia divina. Y hago esta aclaración. Cristo posee esa herencia por derecho divino, porque Él es el Hijo natural de Dios, del Padre. Nosotros vamos a recibir esa herencia por gracia divina. Por aquel que ganó esos derechos y esos privilegios a favor de nosotros. Esa es la idea. La parábola de los trabajadores que el pastor Ricardo mencionó hace un momento ilustra perfectamente este punto, mostrando que todos los que sirven a Cristo recibirán la misma recompensa eterna independientemente de las diferencias de servicio y el tiempo de servicio que hayan rendido al Rey. Uno puede que duró 50 años siendo cristiano, otro quizás duró un día de cristiano, como el ladrón en la cruz, y ambos van a heredar exactamente lo mismo. Porque por ambos Cristo ganó el derecho y los privilegios de esa herencia. Y claro, en el cielo no va a haber esas discusiones que tuvieron los obreros, ¿no? Porque le vas a dar igual a él. Si yo trabajé, Señor, yo trabajé 50 años. No, en el cielo ya no va a haber ese tipo de envidia y de discusiones, ¿no? Bueno. Los creyentes, mis hermanos, entrarán un día en el gozo eterno de su Señor. Mateo 25, 21, quien a causa del gozo puesto delante de él, esto es en Hebreos 12, 2,
quien con el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Los creyentes se sentarán allí en el trono celestial con Cristo y reinarán con él desde allí. Esa es la idea. Miren cómo dice Apocalipsis, o en Apocalipsis 3:21 habla de que nosotros somos traídos, estamos trayendo o portando en ellos para siempre la imagen de su Salvador y Señor. Esto está en 1 Corintios 15:49. Y en 2 Corintios 8:9 dice que nosotros, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, quien por amor a nosotros se hizo pobre, se hizo pobre siendo el rico, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Entonces, la idea es que Cristo, siendo el Hijo y el heredero natural de Dios el Padre, Él por un momento, por supuesto, en la historia, se hizo pobre, ya sabemos en qué sentido, para que nosotros fuésemos enriquecidos con su pobreza. De esa manera nosotros llegamos a ser herederos con Él. En su gran oración como sumo sacerdote, Jesús habló a su Padre de la increíble y estremecedora verdad, según la cual todos los que creen en Él serán uno con Él y participarán de su gloria. Estamos yendo todavía más allá. Escuchen cómo dice Juan 17:22 en la oración de Cristo. Padre, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Entonces, la gran noticia de esa herencia incorruptible es que Dios mismo va a ser nuestra herencia, ya lo dijimos, ¿verdad? Y vamos a ser uno con Él, como dice el texto aquí. Como Padre, como Cristo ora a su Padre, les he dado esa gloria para que sean uno como tú y yo somos uno. No vamos a interponernos a las prerrogativas de Cristo, porque en la gracia de su voluntad, Él mismo comparte su gloria con nosotros y pide a su Padre que confirme en ese acto de otorgamiento. En otras palabras, Cristo está pidiendo a su Padre el hecho de ser uno con nosotros y de compartir su gloria con nosotros. Y el Padre confirma ese otorgamiento. Eso va a ser una realidad. Eso va a ser un hecho indiscutible. No es que los creyentes, escuchen esto, solo como una aclaración. No es que los creyentes vayan a convertirse en dioses pequeños. Jehová Junior, alguien por ahí, ustedes yo creo lo han visto en la internet. No es que vamos a convertirnos de esa manera, como enseñan algunas sectas, sino que todos los creyentes vamos a recibir en virtud de haber sido hechos coherederos con Cristo todas las bendiciones. Todas las bendiciones. En Hebreos 9:15 dice que Jesucristo es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo por muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. A eso se está refiriendo. Que vamos a ser uno con Cristo, que vamos a participar de su gloria. Sí, porque juntamente con Él vamos a heredar todas las cosas. Pero también vamos a recibir el esplendor supremo de Dios. Como dice 1 Juan 3:2, amados, ahora, ya lo dije, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos o podemos estar seguros que cuando Él se manifieste, Cristo, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Entonces, cuando Cristo, ya como no lo vamos a ver a través de un espejo, miren lo interesante. Ahora lo vemos como por un espejo, ¿verdad? Y sin embargo somos luz, ¿verdad? Claro, a veces opaca. Pero, por causa de todo, ¿no? Por causa de que lo estamos viendo por un espejo y por causa de nuestro pecado, sobre todo. Pero entonces, cuando Él venga, como dice Juan,
seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Es decir, como ya no lo vamos a ver a través de un espejo, sino cara a cara, nuestro reflejo de la gloria de Cristo va a ser muchísimo mayor. Es la idea. Bien, hermanos, entonces ya hablamos de los herederos de la gloria, hablamos de la fuente de la gloria y hablamos del alcance de la gloria. Es decir, nosotros vamos a heredar juntamente con Cristo todas las cosas. Vamos a ser partícipes de su gloria y vamos a ser uno con Él en la gloria. Ahora, hablemos de un cuarto punto que es muy importante. Quizás no es tan buena noticia como lo que hemos visto hasta ahora, pero que es necesario. La prueba de la gloria. Versículo 17, cuarta parte. Dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y de una vez quiero aclarar esto. Al igual que al principio del versículo 17, el sí no connota una posibilidad o condición, sino una realidad. Es decir, ese sí no es que esa es la condición, no, más bien la traducción mejor sería por esta causa o teniendo esto en cuenta de que nosotros los creyentes, los hijos de Dios, sí o sí vamos a padecer. Esto no es opcional, como veremos a continuación. No es opcional el padecimiento, el sufrimiento en el creyente. Pablo está declarando que por muy extraño que parezca a la mente terrenal, la prueba en el presente. A ver, vuelvo y retomo la idea. Pablo está declarando que por muy extraño que parezca a la mente terrenal, la prueba en el presente de la gloria última del creyente viene a través del sufrimiento por amor a su Señor. En otras palabras, ustedes quieren quieren tener una prueba fehaciente de que son realmente hijos de Dios y que van a ser herederos de todas las cosas con Cristo. Pues esa prueba es precisamente el sufrimiento, la persecución. Puesto que padecemos juntamente con Él, sabemos que juntamente con Él vamos a ser glorificados. Jesús concluyó las bienaventuranzas en esa misma nota cuando dio una doble promesa, y es doble porque ustedes van a ver que 2 veces dice bienaventurados y la segunda vez dice gozaos y alegraos en las bienaventuranzas, ¿verdad? A quienes son perseguidos por causa de la justicia, es decir, por su causa, ¿verdad? 2 veces el Señor promete bienaventuranza a los tales. Y como digo, eso porque el Señor de una manera indiscutible está diciendo, esta es una prueba genuina de que eres un verdadero creyente. La persecución, el sufrimiento. Debido a que el sistema actual del mundo se encuentra bajo el dominio de Satanás, el mundo desprecia a Dios y al pueblo de Dios. Ya lo estamos viviendo, ¿no? ¿No les parece? Yo creo que sí. Por lo tanto, resulta inevitable que sin importar que la persecución venga en la forma de un simple abuso verbal o en un extremo o al punto de dar lugar al martirio en otro extremo, ningún creyente está exento de la posibilidad de pagar el precio por su fe. Es inevitable, hermanos. Es inevitable. Mientras estemos en esta vida, vamos a tener ese tipo de aflicciones. Cristo nos lo prometió. Y es lo que vamos a ver ahorita. Muchas de las promesas de Dios no son cosas que consideremos humanamente como positivas. Cristo dijo, el discípulo no es más que su maestro, en Mateo 10, 24 y 25, ni el siervo más que su señor. Basta en el discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa?
si esto hicieron con el árbol verde, que no harán con las ramas secas. En el mundo, otra promesa, en el mundo tendréis aflicción, ¿verdad? Eso es una promesa. Claro, ahí viene la otra parte, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero vamos a tener aflicción. Pablo prometió, 1 Timoteo 3:12, que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. No es opcional. ¿Quiénes? Todos los que quieran vivir piadosamente. Bueno, de hecho, aquí podemos hacer una pregunta de examen, autoexamen. Si está sufriendo si está sufriendo persecución o no. Y si no está sufriendo persecución, la pregunta es, ¿será porque no estamos viviendo a la altura de nuestro llamamiento? ¿Porque no estamos reflejando esa luz que como creyentes debiéramos reflejar? Esa es una buena pregunta que todos debiéramos hacernos para autoexamen. Seguimos. Pero implica la misma promesa de persecución en su primera epístola, capítulo 5, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, escuchen, después que hayáis padecido por un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. El sufrimiento, mis hermanos, es una parte integral del proceso de madurez espiritual. En otras palabras, si eres creyente, no esperes llegar a la gloria sin ningún tipo de persecución, sin ningún tipo de aflicción. Eso no ocurre. Como alguien dijo, el camino a la gloria del creyente es un camino que va asfaltado por el sufrimiento. Así es el camino a la gloria. Es un camino que va asfaltado por el sufrimiento, sin excepción. Unos van a sufrir de una manera, otros de otra. Por supuesto, hoy día ya no nos van a meter al coliseo con unos leones. O no nos van a poner a pelear con gladiadores, o no nos van a poner como antorcha, en fin. Eso ya no va a ocurrir. Eso va en contra de los derechos, y en fin, etc. Pero quizás sí hay otro tipo de persecución. O más bien, seguramente lo debe haber, si eres creyente verdadero. El sufrimiento en esta vida crea reacciones, y es por esa razón que Dios permite el sufrimiento. El sufrimiento crea en esta vida reacciones que reflejan la condición auténtica del alma. Cuando una persona está en medio del dolor y del sufrimiento, es cuando se muestra genuinamente tal y como es. Sí. Ahí es cuando conocemos realmente quiénes somos, ¿no es cierto? El testimonio de una hermana que ya no está con nosotros, pero yo recuerdo que ella me decía, hermano, yo creía que era creyente, pero cuando me llegó este cáncer, entonces fue cuando realmente conocí al Señor. Dios permite el sufrimiento para llevar a los creyentes a una dependencia total de Él y en consecuencia a dar evidencia de que su salvación es verdadera en nosotros. Pero hay más. El sufrimiento a causa de nuestra fe no solamente da evidencia de que pertenecemos a Dios y de que estamos destinados para el cielo, sino que también es una especie de preparación para el cielo. ¿Sí? El sufrimiento nos prepara para el cielo. ¿Cómo así? Bueno, entre más sufre un creyente en esta vida por amor de su Señor y su causa, mayor será su capacidad para recibir la gloria del cielo. Jesús mostró claramente esta relación en Mateo 20, 21 al 23, cuando dijo a Santiago, a Juan y a su madre que el ascenso en cualquier tipo de preeminencia en el reino futuro estará relacionada con la experiencia directa en las profundidades de la copa del sufrimiento y las humillaciones en el aquí y ahora. Acuérdense, el que quiera primero, ¿qué dice? Tiene que ser postrero. Tiene que beber de la misma copa que él bebió.
¿Y cuál fue la copa que Cristo bebió? Ya sabemos, ¿no? Y hay más, como les digo. Por esa razón, Pablo anhelaba tanto experimentar la participación de sus padecimientos. ¿De quién? De Cristo. Todos los creyentes vamos a padecer por causa de Cristo, sin duda. Bueno, Pablo no solo lo estaba experimentando, sino que él mismo anhelaba experimentar esa participación. ¿Para qué? Para llegar a ser semejante a él en su muerte. Filipenses 3:10. Y en el versículo 14, miren por qué razón Pablo anhelaba eso. Para proseguir a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo sabía que entre más persecución, entre más padeciera por causa de Cristo y del Evangelio, mayor gloria le esperaría en el cielo. Más preparado iba a estar para recibir su herencia. Los que van a reinar con Cristo en la vida venidera disfrutarán las recompensas debidas a su sufrimiento por Él durante su vida en la tierra. Nuestra capacidad eterna para glorificar a Dios en el cielo dependerá de nuestra disposición voluntaria para sufrir por Dios mientras estamos aquí en la tierra. En otras palabras, entre más buena voluntad tengamos para sufrir por la causa de Cristo aquí en la tierra, más nos veremos impulsados a depender de Él y no en nuestros propios recursos, y más seremos infundidos con su poder para terminar esta carrera. Es por eso que el sufrimiento es una preparación para el cielo, porque nos hace más dependientes de Él. Cuando un creyente no sufre mucho, quizás todo parece estar bien, sus finanzas, su familia, en fin, sus relaciones. Pues como el pastor aquel le dijo, me parece que va a costar mucho dejar todo eso. ¿No es cierto? Pero cuando ha sufrido, entonces se ha vuelto mucho más dependiente de Él. Y entonces, nada en esta vida tiene un valor tan estimable como lo que sabe que está por venir y lo que le espera. Y eso nos lleva a nuestro quinto y último encabezado, la comparación de la gloria. Versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Logizomai, tengo por cierto, se refiere literalmente a un cálculo numérico. En un sentido figurado, como se emplea aquí el término, se refiere a llegar a una conclusión final tras haber realizado un estudio razonable y cuidadoso. Lo que el apóstol está haciendo aquí es llegar a una conclusión después de haber analizado. Miren, esa es la gloria que nos espera, pero tenemos que sufrir aquí. En conclusión, esto es lo que sigue. Básicamente lo que el apóstol está haciendo aquí. Pablo no está haciendo una mera sugerencia, sino que afirma con ímpetu que cualquier sufrimiento por la causa de Cristo es un precio muy pequeño que puede pagar por los beneficios debidos a ese sufrimiento y que recibimos por gracia. Nada de lo que podamos sufrir en esta tierra por causa de Cristo es digno de comparación con la gloria que nos espera. En el Nuevo Testamento, patema, aflicciones, se aplica tanto a los sufrimientos de Cristo como a los sufrimientos del creyente por su causa. Dicho sea de paso, aquí solo con paréntesis, aquí estamos hablando de sufrir por Cristo y por su causa, no de sufrir por nuestro pecado, porque muchas veces sufrimos por nuestra culpa, ¿no es cierto? Pero aquí estamos hablando de ser fieles al Señor. Entonces, seguimos. Esta misma palabra se aplica tanto a Cristo como a nosotros. Jesucristo, siendo el máximo ejemplo,
y perfecto de sufrimiento, dice en Hebreos 2:10, pues convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Y vaya que Jesucristo, sin duda alguna, fue el mayor mártir en toda la historia de la raza humana. Y no solo el mayor mártir, sino que fue el que ha sufrido lo que jamás ningún hombre ha sufrido sobre la faz de la tierra. ¿Y qué es lo que ningún hombre jamás ha sufrido sobre la faz de la tierra? Oh, ¿quieren saber? El infierno que todos aquellos que mueran sin Cristo van a experimentar. Eso fue lo que Cristo experimentó. Él ya lo experimentó. Oh, ¿cómo así? Sí. ¿Y por quién lo experimentó? ¿Sabe por quién? Por usted y por mí. Para llevar, como dice el texto aquí, muchos hijos a la gloria. Por eso el texto que dijimos hace un momento, con su pobreza nosotros fuimos enriquecidos. Así como el sufrimiento fue algo esencial para la obediencia de Cristo a su Padre, también resulta esencial para nuestra obediencia a Cristo. No es opcional, ya lo dijimos. Pedro nos exhorta a resistir al diablo en su primera carta, capítulo 5, versículo 9, estando firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Escuchen otra vez, esto del sufrimiento no es opcional. ¿Quiénes iban a padecer? Todos los creyentes en el mundo. Pablo aseguró a los cristianos corintios en su segunda carta, capítulo 1, versículos 6 y 7. Si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. En otras palabras, Pablo podía estar seguro que lo que él estaba sufriendo no lo estaba sufriendo él solo, todos lo estaban sufriendo. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, es segura. ¿Y cómo podía estar seguro de esa salvación? Pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. ¿Ven que quieren tener una garantía de que realmente son hijos de Dios y herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo? Oh, aquí está la prueba, el sufrimiento. Contamos con la maravillosa seguridad por parte de nuestro Señor en el sentido de que ninguna cosa que suframos por su causa nos hará daño permanente, como la misma cita de Corintios termina. Pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, ¿qué dice? También lo sois en la consolación. Así que no estamos solos al enfrentar estos sufrimientos, estas aflicciones. Otro ya está con nosotros. Y no solo eso, vamos a seguir. Contamos con la maravillosa seguridad por parte de nuestro Señor, como les digo, en el sentido de que ninguna cosa que suframos nos hará daño permanente. Porque, 2 Corintios 1:5, de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. En otras palabras, así como unidos a Cristo nos toca sufrir los mismos padecimientos de Cristo, de la misma manera, estando unidos a Él, vamos a ser consolados con Él. Los que no conocen a Cristo, aquí dicho sea de paso, los que no conocen a Cristo no tienen esperanza cuando sufren. Y eso es algo sumamente muy lamentable. Porque no solo sufren aquí, sino que van a sufrir mucho más en la eternidad. Sin importar cuál sea la razón para su aflicción, no es algo que les sobrevenga por causa de Cristo o por causa de la justicia y por lo tanto no puede producir para bien de ellos ningún tipo de bendición o gloria espiritual. Eso es muy lamentable, definitivamente. Quienes viven
únicamente para esta vida, no pueden tener la expectativa de algún tipo de resarcimiento de faltas o cualquier tipo de consuelo para sus almas. Su dolor, soledad y aflicciones no contribuyen al cumplimiento de ningún propósito divino y no traen como resultado recompensa divina alguna. Eso en el caso de los no creyentes, de los que están sin Cristo. Por otra parte, los cristianos tienen una gran esperanza. Acuérdense, estamos hablando de la comparación de la gloria. Los cristianos tienen una gran esperanza. No solamente de que sus aflicciones tarde o temprano van a terminar, eso es verdad, sino que esas aflicciones en realidad se añaden y enriquecen su gloria eterna. Cuando padecemos burlas, escarnio, menosprecio o cualquier otra forma de persecución a causa de nuestra relación con Jesucristo, podemos tomar esa aflicción sin importar su magnitud como una prueba divina de que verdaderamente pertenecemos a Cristo y que nuestra esperanza de gloria celestial no es en vano, porque al final también vamos a ser glorificados juntamente con Él. Por eso el texto, si es que padecemos juntamente con Cristo, entonces, ¿verdad? Puesto que era consciente de que sus penalidades por causa de Cristo redundarían en su propio beneficio, Pablo declaró con plena confianza y gozo lo siguiente, 2 Corintios 4, 16 y 17. Por tanto, no desmayamos. No, mis hermanos, no hay razón, no hay motivo para desmayarnos en esta carrera, en este camino. Claro, van a venir pruebas durísimas. Ya nosotros como iglesia y también cada quien en su casa hemos estado pasando pruebas diferentes y quizás vendrán otras peores. Pero no hay razón para desmayar. Mire cómo dice el apóstol. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, es decir, la apariencia de lo que somos en realidad no importa mucho en el reino de los cielos. Eso es lo de menos. Este cuerpo físico inevitablemente se va a desgastar. Y no importa qué tanto lo hayas cuidado, cirugías, lo que sea, te hayas hecho, esto va a terminar en el polvo. Entonces, mire cómo dice el apóstol. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Por eso, yo he leído de varios puritanos y otros santos, cómo ellos se desgastaban sus vidas con tal de predicar el evangelio con fidelidad, de presentarlo sin temor. Pero mire cómo dice el apóstol, versículo 17 de 2 Corintios 4. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Cualquier clase de burla, rechazo, destierro, pérdida, encarcelamiento, dolor físico o muerte que nos veamos enfrentados a sufrir por Cristo no es nada en comparación a lo que vamos a ganar. Otra vez, la famosa ecuación, Cristo más nada es igual a todo. Esa es la visión, esa es la perspectiva de vida de un verdadero creyente. Cristo más nada es todo. Todo sin Cristo es nada. Y si se dan cuenta, Pablo aquí hace un juego de palabras en el versículo 17 de 2 Corintios. Habla de una leve tribulación momentánea. ¿Qué dice respecto a la tribulación? Que es leve, por un lado, y que es momentánea o pasajera.
¿no es cierto? Ahora, en contraste con la gloria, ¿qué dice de la gloria? Dice que es eterna, no es pasajera, es eterna y no es leve, es pesada. Es decir, si se pone en una balanza, hablando en un sentido figurado, si se pone en una balanza todas las riquezas, todo lo que puedas lograr en esta vida, junto con la gloria que nos espera, no hay punto de comparación. Como seguidores de Cristo, nuestro sufrimiento viene de los hombres, mientras que nuestra gloria viene de Dios. Nuestro sufrimiento es terrenal, mientras que nuestra gloria celestial. Nuestro sufrimiento es breve, en cambio nuestra gloria ilimitada. Nuestro sufrimiento tiene lugar en nuestro cuerpo mortal y corruptible. Esto un día va a terminar. En tanto que nuestra gloria será manifestada en nuestro cuerpo perfeccionado e inmortal. No temáis a los hombres que pueden matar el cuerpo y nada más puede hacer. Temed a aquel que después de que muere el cuerpo también puede echar vuestras almas al infierno, dice el Señor. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, mis hermanos, quiere el Señor imprimir, sellar esta verdad en cada uno de nuestros corazones. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente que vamos a sufrir no son comparables. Una mejor traducción sería, no son dignas de ser comparadas con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Oremos. Padre nuestro, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, toda ella es verdad. Gracias por estas palabras de ánimo, de refrigerio a nuestras almas que tanto lo necesitan, Señor. Gracias te damos por Cristo. Gracias te damos por tu Espíritu, Señor. Y te rogamos su obra en nosotros, de tal manera que estas verdades no pasen desapercibidas, sino que hallen cabida en nuestro corazón. Que tu Espíritu Santo las selle, las imprima, Señor, de tal manera que todos los días vivamos a la luz de esta realidad. Sabiendo, Señor, que las aflicciones que podamos vivir en esta vida en realidad no tienen punto de comparación con la gloria que nos espera. Ayúdanos, Señor, a vivir en esa perspectiva, a la luz de esa verdad, porque te lo rogamos en Jesucristo, para su gloria. Amén. Amén.